¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, presentando en esta ocasión nuevamente un modelo que ya hemos presentado y del cual en mi opinión es uno de mis favoritos. Estamos hablando de un reproductor en formato Blu-ray de la marca Samsung, modelo correcto BD-JM57C, el cual está en muy buenas condiciones. Fue fabricado en el año 2015 y es de los pocos reproductores Blu-ray que todavía se sigue conectando a sitios, a los tres principales sitios de streaming como lo es Netflix, Amazon, YouTube, y además nos va a permitir reproducir discos originales en formato Blu-ray y también discos Blu-ray piratas grabados, ¿ok? Me gusta mucho este modelo porque además de ello puedes lanzarle un video desde tu celular una vez que ya estés conectado a través de YouTube. Además de que es compatible con archivos MKV, AVI y MP4. Excelente navegación entre escena a escena y lectura de discos muy pero muy fácil. ¿Ok? Por lo tanto, si quieres ver cómo funciona este dispositivo, quédate a ver este video, no sin antes invitarte a que nos apoyes con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. ¿Ok? Bien, entonces vamos, estéticamente, físicamente está muy bien. Todavía no ha sido sometido a limpieza, pero realmente pues es mínimo. El equipo está súper bien. No trae remoto, pero es compatible con el remoto del televisor una vez que está conectado a HDMI. Esto es gracias a su tecnología Anynet Plus, la cual nos permite utilizar remoto de televisión. Por ejemplo, este es mi favorito porque tiene comandos de reproducción, y también tenemos este otro modelo Sony exclusivo para televisores con el cual también podemos operar el equipo. Ok, bien, entonces vamos a encender la unidad y vamos a ver en la parte de la pantalla. Ahorita vamos a ver la interfase. Ahí está la interfase. Este equipo ya está ya está actualizado. Su paquete de soporte técnico ya está la última versión, está en español, todo listo para llegar y conectarlo, disfrutar de tu programación, música, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Esta es una de las mejores interfaces que tienen los equipos de Samsung, y vamos a ver tres categorías: fotos, videos, música. Aquí pueden ver que estoy usando el remoto de la televisión. A pesar de que no es un remoto original de Blu-ray, podemos navegar, y con este otro también. Ok, vamos a ver. Está. Ok, estamos navegando. Ok, pero vamos a hacer todo con este por los comandos de producción. Ok, bien. Eh, Vamos a comenzar primero con lo que son los sitios de streaming. Ok, cabe destacar que este reproductor Blu-ray ya se le ingresó la contraseña de la red y en este momento ya está conectado a internet. ¿Cómo lo sabes eso? Bueno, vamos a ir acá donde dice configuración, entramos, ajustes de imagen, etcétera. Vamos a ir a donde dice ajustes de red. Ok, y ahí está el nombre del dispositivo, BDJM57C. Ok, entonces entras a donde dice configuración de red y ahí van a aparecer las redes disponibles, las redes. Por cierto, la conexión que tiene este equipo se puede conectar vía Wi-Fi, es decir, de forma inalámbrica, y también lo puedes conectar de forma alámbrica usando cable Ethernet categoría. Te recomiendo que uses categoría 7 u 8. Ok, vamos a regresar. De hecho, aquí en las redes pueden ver que unas tienen candado y otras no tienen candado. Entonces ya en este momento pues ya establecimos conexión. Ok, quiero pensar que todavía está establecida. Vamos a regresar. Ok, y vamos a ir a ajustes del sistema. Inicio rápido está activado. El Anynet Plus, que es el que nos permite
usar el remoto. Esta opción nunca la apagues si es que no tienes el control original, ¿ok? Si la apagas ya no vas a poder usar el remoto de la televisión para manejar el Blu-ray, ¿ok? Vamos a ir al menú principal. Vamos a entrar a Amazon, ¿ok? Ahí está entrando a Amazon y vamos a esperar a que cargue. Ahí está, ok. Como les decía, ya estamos registrados, o sea, nuestra red de internet ya le habíamos ingresado la contraseña, entonces ya este equipo automáticamente detecta la red y se conecta por sí solo, es decir, no tienes que volver otra vez a ingresar la contraseña, ok. Y aquí estamos viendo el catálogo de Amazon, ok. Están todas las películas, series. Ah, ok. Vamos a hacer un hincapié muy importante. Ya lo estaba olvidando. Y lo que pasa es que, si se dan cuenta, esta unidad ya trae activa el Prime de Amazon. Ok. Ya no nos aparece aquí, por ejemplo, que si quieres rentar o comprar la película, sino verla ahora mismo. Ok. Entonces, esta unidad, aparte que es una de mis favoritas, el BDJ M57C, ya trae activo la suscripción Prime de Amazon. Y por cierto, traen activa la suscripción de Netflix también. Más adelante lo vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ir a Home con el botón amarillo. Vamos a ir a otro. Ok, vamos a ir por ejemplo a este. Igual, aquí nos aparece que si lo queremos ver ahora, incluido con Prime. Ok, ahí está. Entonces, una vez más, para que vean que sí está activa la suscripción de Prime, por lo menos al momento que estamos grabando este video. Digo, de pronto si la persona se da cuenta o cierra su sesión, de repente pues vamos a quedarnos fuera. Ok, entonces, ok, ok, pero ¿saben qué? Olvidé otra cosa también. Miren, ahorita lo acabo de detectar. Bueno, lo detecté desde la otra vez, pero se me estaba pasando comentarles que tiene control parental. Por eso aparece ese pequeño candado blanco. Ok, entonces algunos programas, series, etcétera, no tienen restricción, pero hay otros que sí, debido a que tiene control parental. Ok, entonces para poderlo desactivar necesitan entrar al sitio de Amazon y registrar el producto en su cuenta, y ya una vez que lo registren pues ya pueden remover eso de control parental. Por ejemplo, esta serie, la primera que está aquí, tiene el candadito, la que le sigue también, y esta que estábamos viendo hace unos momentos no tiene candado. Esta también tiene el candado, esa también. Hay varias que sí tienen y hay otras que no. Ok, bien. Bueno, vamos a salirnos aquí de Prime. Vamos a regresar al menú principal. Muy bien. Ahora vamos a ir a Netflix para que vean que también tiene la suscripción activa. Vamos a quitarle el audio. Ahí está. Ok, esperamos a que cargue. Ya en unos momentos van a aparecer. Ahí van a aparecer. Aparecen las cuentas. Ya solamente escoges el perfil. Ahí está. Sara, Toby, Grace,
y este mero abajo, el penúltimo, Carter, y luego Kids. Ok, vamos a entrar por ejemplo al perfil de Carter. Ok, está cargando. Por ejemplo, cuando tienes la suscripción, ya no te pide que te registres, que ingreses tu contraseña, etcétera, etcétera, sino que ya escoges el perfil, quiere decir que ya está registrada esa cuenta. Es cuestión de entrar, como lo estamos haciendo ahorita, y comenzar a navegar y elegir pues cuál de los programas que, quieres ver. Ok, estamos viendo. Ok, vamos a ir, bueno, vamos a ir para acá abajo. Vamos a entrar a este. Ok, y aparecen aquí pues las opciones, como les había comentado también con Amazon, reproducir. Ok, y ya para ajustes de subtítulos, sugerir más contenido como este, etcétera. Ok, entonces ahí está. Ya podemos navegar también aquí en Netflix. Ok, ¿quieres salir? Sí, me voy a salir una vez. Ok. Ok, igual si quisiera pues entrar otra vez, ahí tiene que cargar de nuevo. Ok, y deben de aparecer los perfiles de nueva cuenta. Bueno, en lo que está cargando esto, vamos a hacer una prueba en el sitio de YouTube. Para eso vamos a tomar nuestra tableta y vamos a dejarla lista para que escanee pues un código que va a aparecer, y de esa forma vamos a poder conectar nuestra tableta, lanzar videos desde nuestro perfil en YouTube. Ok, ahí estamos entrando otra vez y nuevamente, como se pueden dar cuenta, aparecen los perfiles que estamos viendo. Este es el que ingresamos, Carter, y aparecen otros. Ok, pero ahí está. Entonces YouTube también está activo. Ok, perdón, Netflix. Ok, vamos a menú principal. Ok, vamos ahora a YouTube. Enter. Este es uno de mis reproductores favoritos. Se le parece mucho, por ejemplo, el Blu-ray BDJ 5100 y el 5700, que son también de mis favoritos. El 5100 es sin Wi-Fi y el 5700 ese ya trae Wi-Fi. Ok, entonces vamos a darle que queremos acceder. Ok, cuando es la primera vez que te vas a conectar o vas a enlazar tu cuenta, tu canal de YouTube con este dispositivo, te va a aparecer ese código QR que aparece aquí en el costado derecho. Lo vamos a escanear con nuestra tableta. Okay. Ahí está. Okay. Y voy a ingresar al enlace que me da. Se va a abrir YouTube. Ok, ahí estoy accediendo. ¿Dónde está? Accediendo YouTube. Y le vamos a dar continuar como Uswalker. Ok, va a aparecer una pantalla de Google preguntándote este código que está aquí. Tienes que verificar que sean iguales. Si es igual a ese, le das en continuar. Ok, y te va a preguntar conecta YouTube on TV en tu dispositivo como Buswalker. Le vamos a poner conectar. Listo. En este momento ya aparece allá en la parte superior el logotipo de mi canal.
Asimismo, otra cuenta que está enlazada, vamos a darle enter en Goosewalker. Y ahí está. Ok. Ahí están las publicidades. Vamos a navegar. Crystal Lake. Official teaser. Teaser. Se mira bien. Y vamos a ir para acá. Ok. Vamos a reproducir este video de fútbol. Ok. Damos enter. Falta ver los comerciales que van a salir. Ahorita los esquivamos. Ahí está. Ok. Ahorita tiene silencio, pero ahorita le vamos a dar volumen. Ok. El reloj va bien. Después de unos 13-12 segundos vamos a poder esquivar esta publicidad. Si se dan cuenta, una de las cosas que me gusta mucho de este modelo es que rápidamente está cargando, se ve el video muy fluido, ok, no se traba. Eso es una de las cosas que me encanta de este modelo, el JM57C, es buenísimo, ok. Hace la carga muy rápida de todo lo que tenga que transmitir. Vamos a darle audio. Con mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano, por lo que ha... Ok. Todavía le falta que mejore la calidad de video. Ok. Pero lo está haciendo muy bien. Bueno, aparte que son grabaciones que muchas de ellas no las hicieron así como que con la mejor calidad de video. Pero esto es un ejemplo para que tome nota de los tiempos. ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar un video? Ok. Etcétera, etcétera. La publicidad, bla, bla, bla. Ok. Entonces, esto es a grandes rasgos. Vamos a darle stop. Ok, vamos a darle otra vez. Ahí está. Stop. Muy bien. Ok. Ahora vamos a reproducir un video desde nuestra tableta. Le vamos a lanzar un video. Vamos a escoger algún video de estos. Ok. Bueno, vamos a lanzar este video. Aquí del buen René. Vamos a lanzar este video. Ok. Vamos a darle tocar. El CERN acaba de apagar el gran colisión. Ok. Ese video. Lo vamos a transmitir. Pero necesitamos estar conectados. Tocar este icono. Aparece este mensaje. Tocas el nombre del reproductor Blu-ray. Y en unos momentos va a empezar a aparecer ese video en la televisión. Entonces, una de las cosas suaves es de que, por ejemplo, ese video que estabas viendo en tu tableta lo puedes ver en la pantalla de tu sala muy suave, estando enlazado al reproductor Blu-ray. ¿Okay? Todavía tiene silencio. Ok. Todavía aparece aquí como... Ok, vamos a darle play. Ahí está. Okay. Está saliendo el video muy suave. Okay. Ahí está. Si se dan cuenta, la calidad, la definición ya aparece rapidísimo. Okay. Se puede ver todo el detalle súper bien. Okay. Ahí está, muy bien. Todo excelente. Okay. Vamos a ponerlo aquí. Del video vamos a adelantar y nos vamos a ir hasta por acá, a la mitad. Entonces ahí en la pantalla también tiene que aparecer a la mitad.
y ya rápidamente ya se movió, mira. Ok, ahí puedes ver a la barra blanca, rápidamente ya se movió. Ahorita solamente vamos a esperar a que siga avanzando. Tarda unos cuantos segundos en reanudar la reproducción, pero al final de cuentas sí lo hace. Vamos a darle audio. Ahorita va a aparecer. Igual esta función la puedes hacer desde un celular hacia el Blu-ray. En este caso lo estamos haciendo desde la tableta. La tableta es un poquito menos potente que el móvil, pero igual sí cumple su función. ¿Okay? Ok, este video sí me está tardando al parecer un poquito más, pero pues bueno, está cargando. Sí me está tardando un poquito más. Ok. Esto es algo de pronto, sí, normal entre equipos Blu-rays cuando das saltos así muy grandes, de que del inicio hasta la mitad. Bueno, a ver, aquí ya me dejó. Mira este trabajo. Podría... Creo que se volvió a desconectar. Sí, creo que sí se desconectó. Ahí está. Ahí va. Sí, se había desconectado. En algunas ocasiones te puede de pronto sacar de la aplicación y tiene que entrar otra vez y pues bueno, a veces suele pasar, no en todos los equipos, pero en este caso sí me tocó que me reinició otra vez. Okay. Bueno, vamos a dejarlo así, no nos vamos a acabar tanto en ello porque es cuestión de esperar, entonces algunos aparatos toman más tiempo que otros, etcétera. Okay. Y más, por ejemplo, si me están hackeando la señal, pues bueno, más voy a tardar. Ok, vamos a dejar esto y cerramos aquí la aplicación. Cerramos todas las aplicaciones. Nos vamos a salir de YouTube. Ok. Y ahora vamos a ir con el contenido en discos y a través de puerto USB. Ok. Vamos a ir con el primero. En este caso vamos a usar una película Blu-ray original. Es región letra A. Ok, es original. Okay. Ahí debe aparecer la portada de la película. No, fue muy rápido. Estos equipos Smart, aparte de que se conectan, leen muy rápido los discos y las memorias, desde luego que también las lee bastante fluido. Okay. Ok, muy bien. Ahí está. Es el opening. Vamos a tratar de saltar todos los anuncios, caer aquí en el menú. Ok, va al menú. Listo, ahí está el menú. Selección de escenas. Y vamos a ir aquí. Audio.
It goes something. Ok, hasta ahí. Ok, de acuerdo a nuestras anotaciones, esta unidad es compatible también con discos Blu-ray piratas originales. Ok, esto es un Blu-ray grabado. Aquí de pronto se le está descarapelando un poco la superficie, pero es un Blu-ray pirata. Lo va a identificar como disco de información. Ahí está, Blu-ray. Vamos a darle Enter. Videos. Es lo único que tiene, videos. Ok, vamos a darle Enter. Vamos a darle Enter aquí. Quitamos audio. Y vamos a adelantar. Ok, muy bien. Ahí estamos viendo parte del capítulo. Ok. Muy bien. Vamos a ir a otro capítulo. Ok. Aquí por ejemplo estamos avanzando rápidamente, solamente para ir viendo parte del capítulo. Damos Enter, Playback. Ajá. Ok, muy bien. Y ahí está. Es una muestra de cómo puede reproducir discos Blu-ray originales y grabados. Okay. Ok, muy bien. Vamos a ir ahora con el formato DVD. Tenemos una DVD original. Recordándoles que esta unidad solamente acepta DVDs región 1 y para el Blu-ray son región letra A. Okay. Ahí está otra vez el opening. Vamos a brincar todo. Ahí está. Ok, y vamos a seleccionar unas escenas. Scene Selection. Ok, muy bien. Vamos a seleccionar aquí la escena de Supergirl. Avanzamos un poquito. Otro más. Ahí está. Otro capítulo. B3. Miss. Ok, muy bien. DVD original, región 1. Vamos a ir ahora con las DVDs copia. Aquí tenemos este disco, que incluso ya está rayado severamente. Ahí está, ok. Incluso tiene audio. Enter. My wife.
Y tenemos esta DVD sin problemas también. Okay. Vamos a ir entonces por último con los discos. Este CD en formato MP3. CD, damos Enter. Archivos de pura música. Son 108 canciones que tiene. Ok, muy bien. Todo eso lo que se escucha es el láser que está leyendo rápidamente todas las canciones. Ok. Enter. Ok, muy bien. Mezcla. Ok, por ejemplo, ahorita le pusimos el modo aleatorio, aunque aquí el sistema lo nombra como mezcla. Ok, vamos a seguir reproduciendo. Ok, muy bien. Menú principal. Ok. Vamos a dejar el disco al interior, todavía no lo vamos a sacar. Y ahora vamos a reproducir un disco duro estado mecánico. Bueno, este es tradicional mecánico. Okay. No es un disco de estado sólido, pero si tienes uno estado sólido también es compatible. Okay. Conectamos. Y vamos a esperar a que nos aparezca el mensaje. Ok, ahí está, dispositivo Basics Portable. Este disco duro es de 500 GB, ok, y tiene archivos de video solamente. Ok, vamos a ir a... Ok, vamos a ir acá. Sí, al 2, Enter. Quitamos audio. Avanzamos. Ok, muy bien. Ok. Ahí está reproduciendo. Ok, muy bien. Vamos a avanzarlo más. Adelantando a una velocidad de 3x. Ok. Playback. Audio. Muy bien. Ok, muy bien. Ok. Si por ejemplo estabas observando algo desde el disco duro, pero ahora quieres usar el disco tradicional, vamos a ir a menú principal. Y aquí abajo dice cambiar de dispositivo. Enter. Y aquí puedes seleccionar fuente desde el CD o disco, cualquiera que sea al interior o de medio extraíble. Okay. Vamos a darle CD y vamos a ponerle música. Damos Enter. Bajamos un poco aquí el volumen. Otra vez va a comenzar a leer.
y vamos a ponerle a reproducir. Ok. Y si quieres cambiar otra vez a USB, seleccionas USB, Enter y ahí está. Ok. Bien. Vamos a extraer el disco duro. Ay, ya me ando llevando aquí el pie. Sorry. Okay. Está. Repito nuevamente, el disco duro que acabamos de usar es de 500 GB. Estado mecánico. Por último, lo que es la memoria USB, en este caso Sony de 8 GB. Obviamente si aceptó el de 500 GB, 8 GB con suma facilidad lo puede leer. Okay. Va a aparecer el mensaje. Ahí está. Vamos a ver en fotos. Ok. Y aquí están pues todas las fotos que contiene este dispositivo USB. Ok. Vamos a darle enter así rápido, playback, para que lo reproduzca como si fuera diapositivas. Ok. Ahí está. Ok, hasta ahí. Vamos a regresar. Escogemos video. Solamente tiene 2 archivos. Okay, muy bien. Adelantamos. Ok, muy bien. Está reproduciendo. Y ahí vemos cómo está de color naranja, indicando que le está dando lectura. Ok. Ok, muy bien. Vamos a darle stop. Regresamos. Ahora vamos a escoger la categoría de música. Ahí está. Ok. Enter. Sonido. Vamos a adelantar. Más. Ok, muy bien. Menú principal. Aquí no tenemos nada. No, aquí no tenemos nada. Sacamos el USB. Y listo. Ok. Y pues de esta manera comprobamos que este reproductor Blu-ray de tipo Smart está funcionando excelente. Se puede conectar a las 3 sitios de streaming, ya vimos, recordando que tiene suscripción de Prime en Amazon, suscripción activa en Netflix y bueno, en YouTube ya depende si el usuario tiene Premium, pues ya esa parte. Ok. Y para lo demás, discos tradicionales, originales, piratas, así como también contenido a través de medios extraíbles en USB, como máximo ahorita pudiendo leer hasta 500 GB en disco duro tradicional estado mecánico. ¿Ok?
Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Recordando que este y más equipos están disponibles para su venta. No dejen pasar mucho tiempo porque de pronto se los llevan, ¿ok? Así es que, pues bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Bye bye.